Agradezco a la Universidad Autónoma de Madrid la oportunidad que me brinda para expresar mi punto de vista. Agradezco a su foro humanista la invitación que me hizo llegar para disertar hoy aquí. Agradezco la presencia de profesores, de alumnos, gente de prensa y amigos. Agradezco la asistencia de todos vosotros. La última vez que expuse públicamente en Madrid fue el 3 de noviembre de 1989. En el Ateneo hablé sobre uno de los libros que en ese momento me publicaba una editora de este país. Hoy no tocaremos temas de literatura ni de poesía, sino que habremos de considerar a una corriente de pensamiento, una corriente que postula la acción transformadora y que comienza a ser tenida en cuenta merced a los cambios profundos que se están operando en la sociedad. El humanismo es esta corriente. Muy brevemente revisaremos sus antecedentes históricos, su desarrollo y la situación en que se encuentra actualmente. Dos son las acepciones que se suelen atribuir a la palabra humanismo. Se habla de humanismo para indicar cualquier tendencia de pensamiento que afirme el valor y la dignidad del ser humano. Con este significado se puede interpretar el humanismo de los modos más diversos y contrastantes. En su significado más limitado, pero colocándolo en una perspectiva histórica precisa, el concepto de humanismo es usado para indicar ese proceso de transformación que se inició entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, y que en el siglo siguiente, con el nombre de Renacimiento, dominó la vida intelectual de Europa. Basta mencionar a Erasmo, Giordano Bruno, Galileo, Nicolás de Cusa, Tomás Moro, Juan Vives y Bouillet para comprender la diversidad y extensión del humanismo histórico. Su influencia se prolongó a todo el siglo XVII y gran parte del XVIII, desembocando en las revoluciones que abrieron las puertas de la edad contemporánea. Esta corriente pareció apagarse lentamente hasta que a mediados de este siglo ha echado a andar nuevamente en el debate entre pensadores preocupados por las cuestiones sociales y políticas. Los aspectos fundamentales del humanismo histórico fueron aproximadamente los siguientes. Primero, la reacción contra el modo de vida y los valores del medioevo, y así comenzó un fuerte reconocimiento de otras culturas, particularmente de la greco-romana, en el arte, la ciencia y la filosofía. Segundo, la propuesta de una nueva imagen del ser humano, del que se exaltan su personalidad y su acción transformadora. Tercero, una nueva actitud respecto a la naturaleza, a la que se acepta como ambiente del hombre y ya no como un submundo lleno de tentaciones y castigos. Cuarto, el interés por la experimentación e investigación del mundo circundante como una tendencia a buscar explicaciones naturales sin necesidad de referencias a lo sobrenatural. Estos cuatro aspectos del humanismo histórico convergen hacia un mismo objetivo: hacer surgir la confianza en el ser humano y su creatividad y considerar al mundo como reino del hombre, reino al cual éste puede dominar mediante el conocimiento de las ciencias.
Desde esta nueva perspectiva se expresa la necesidad de construir una nueva visión del universo y de la historia. De igual manera, las nuevas concepciones del movimiento humanista llevan al replanteo de la cuestión religiosa tanto en sus estructuras dogmáticas y litúrgicas como en las organizativas, que a la sazón impregnan las estructuras sociales del medioevo. El humanismo, en su correlato con la modificación de las fuerzas económicas y sociales de la época, representa a un revolucionarismo cada vez más consciente y cada vez más orientado hacia la discusión del orden establecido. Pero la reforma en el mundo alemán y anglosajón y la contrarreforma en el mundo latino tratan de frenar las nuevas ideas, reproponiendo autoritariamente la visión cristiana tradicional. La crisis pasa de la Iglesia a las estructuras estatales. Finalmente, el imperio y la monarquía por derecho divino son eliminados merced a las revoluciones de finales del siglo XVIII y XIX. Pero luego de la Revolución Francesa y de las guerras de la independencia americanas, el humanismo prácticamente ha desaparecido. No obstante, continuar un trasfondo social de ideales y aspiraciones que alienta transformaciones económicas, políticas y científicas. El humanismo ha retrocedido frente a concepciones y prácticas que se instalan hasta finalizado el colonialismo, la Segunda Guerra Mundial y el alineamiento bifronte del planeta. En esta situación se reabre el debate sobre el significado del ser humano y la naturaleza, sobre la justificación de las estructuras económicas y políticas, sobre la orientación de la ciencia y la tecnología y, en general, sobre la dirección de los acontecimientos históricos. Son los filósofos de la existencia los que dan las primeras señales. Heidegger para descalificar al humanismo como una metafísica más en su carta sobre el humanismo. Sartre para defenderlo en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Louis Bell para precisar el enmarque teórico en la fenomenología es un humanismo. Por otro lado, Althusser para levantar una postura antihumanista en Purmans. Y Maritain para apropiarse de su antítesis desde el cristianismo en su humanismo integral, hacen algunos esfuerzos meritorios. Luego de este largo camino recorrido y de las últimas discusiones en el campo de las ideas, queda claro que el humanismo debe definir su posición actual, no solamente en tanto concepción teórica, sino en cuanto a actividad y práctica social. Para esto nos apoyaremos continuamente en su reciente documento fundacional. El estado de la cuestión humanista debe ser planteado hoy con referencia a las condiciones en que el ser humano vive. Tales condiciones no son abstractas. Por consiguiente, no es legítimo derivar al humanismo de una teoría sobre la naturaleza, o una teoría sobre la historia, o una fe sobre Dios. La condición humana es tal que el encuentro inmediato con el dolor y con la necesidad de superarlo es ineludible. Tal condición, común a tantas otras especies, encuentra en la humana la adicional necesidad de prever a futuro cómo superar el dolor y lograr el placer. Su previsión a futuro se apoya en la experiencia pasada y en la intención de mejorar su situación actual. Su trabajo, acumulado en producciones sociales, pasa y se transforma de generación en generación en lucha continua por superar las condiciones naturales y sociales
en que vive. Por ello, el humanismo define al ser humano como ser histórico y con un modo de acción social capaz de transformar al mundo y a su propia naturaleza. Este punto es de capital importancia, porque al aceptarlo, no se podrá coherentemente afirmar luego un derecho natural o una propiedad natural o instituciones naturales o, por último, un tipo de ser humano a futuro tal cual hoy es, como si estuviera terminado para siempre. El antiguo tema de la relación del hombre con la naturaleza cobra nuevamente importancia. Al retomarlo, descubrimos esa gran paradoja en la que el ser humano aparece sin fijeza, sin naturaleza, al tiempo que advertimos en él una constante, su historicidad. Por ello es que, estirando los términos, puede decirse que la naturaleza del hombre es su historia social. Por consiguiente, cada ser humano que nace no es un primer ejemplar equipado genéticamente para responder a su medio, sino un ser histórico que desenvuelve su experiencia personal en un paisaje social, en un paisaje humano. He aquí que en este mundo social la intención común de superar el dolor es negada por la intención de otros seres humanos. Estamos diciendo que unos hombres naturalizan a otros al negar su intención. Los convierten en objetos de uso. Así, la tragedia de estar sometido a condiciones físicas naturales impulsa al trabajo social y a la ciencia hacia nuevas realizaciones que superen a dichas condiciones. Pero la tragedia de estar sometido a condiciones sociales de desigualdad e injusticia impulsa al ser humano a la rebelión contra esa situación en la que se advierte no el juego de fuerzas ciegas, sino el juego de otras intenciones humanas. Esas intenciones humanas que discriminan a unos y a otros son cuestionadas en un campo muy diferente al de la tragedia natural en la que no existe una intención. Por esto es que siempre existe en toda discriminación un monstruoso esfuerzo por establecer que las diferencias entre los seres humanos se debe a la naturaleza, sea física o social, pero que establece su juego de fuerzas sin que intervenga la intención. Se harán diferencias raciales, sexuales y económicas, justificándolas por leyes genéticas o de mercado. Pero en todos los casos se habrá de operar con la distorsión, la falsedad y la mala fe. Las dos ideas expuestas anteriormente. En primer lugar, la de la condición humana sometida al dolor con su impulso por superarlo. Y en segundo término, la definición del ser humano histórico y social centran el estado de la cuestión para los humanistas de hoy. Sobre estos particulares remito a mis contribuciones al pensamiento en el ensayo titulado Discusiones historiológicas. En el documento fundacional del movimiento humanista se declara que ha de pasarse de la prehistoria a la verdadera historia humana recién cuando se elimine la violenta apropiación animal de unos seres humanos por otros. Entre tanto, no se podrá partir de otro valor central que el del ser humano pleno en sus realizaciones y en su libertad. La proclama nada por encima del ser humano y ningún ser humano por abajo de otro,
sintetiza todo esto. Si se pone como valor central a Dios, al Estado, al dinero o a cualquier otra entidad, se subordina al ser humano creando condiciones para su ulterior control o sacrificio. Los humanistas tenemos claro este punto. Los humanistas somos ateos o creyentes, pero no partimos del ateísmo o de la fe para fundar nuestra visión del mundo y nuestra acción. Partimos del ser humano y de sus necesidades inmediatas. Los humanistas planteamos el problema de fondo: saber si queremos vivir y decidir en qué condiciones queremos hacerlo. Todas las formas de violencia, física, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, merced a las cuales se ha trabado el progreso humano, repugnan a los humanistas. Toda forma de discriminación, manifiesta o larvada, es motivo de denuncia para los humanistas. Así está trazada la línea divisoria entre el humanismo y el antihumanismo. El humanismo pone por delante la cuestión del trabajo frente al gran capital, la cuestión de la democracia real frente a la democracia formal, la cuestión de la descentralización frente a la centralización, la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación, la cuestión de la libertad frente a la opresión, la cuestión del sentido de la vida frente a la resignación, la complicidad y el absurdo. Porque el humanismo cree en la libertad de elección, posee una ética valedera. Asimismo, porque cree en la intención, distingue entre el error y la mala fe. Así los humanistas fijamos posiciones. No nos sentimos salidos de la nada, sino tributarios de un largo proceso y esfuerzo colectivo. Nos comprometemos con el momento actual y planteamos una larga lucha hacia el futuro. Afirmamos la diversidad en franca oposición a la regimentación que hasta ahora ha sido impuesta y apoyada con explicaciones de que el universo pone en dialéctica los elementos de un sistema, de manera que al respetarse toda particularidad se da vía libre a fuerzas centrífugas y desintegradoras. Los humanistas pensamos lo opuesto y destacamos que precisamente en este momento el avasallamiento de la diversidad lleva a la explosión de las estructuras rígidas. Por esto es que enfatizamos en la dirección convergente, en la intención convergente, y nos oponemos a la idea y la práctica de la eliminación de supuestas condiciones dialécticas en un conjunto dado. En el documento los humanistas reconocemos los antecedentes del humanismo histórico y nos inspiramos en los aportes de distintas culturas, no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Pensamos en el porvenir tratando de superar la crisis presente. Somos optimistas, creemos en la libertad y el progreso social. Los humanistas somos internacionalistas, aspiramos a una nación humana universal. Comprendemos globalmente al mundo en que vivimos y actuamos en nuestro medio inmediato. No deseamos un mundo uniforme, sino múltiple. Múltiple en las etnias, lenguas y costumbres. Múltiple en las localidades, regiones y autonomías. Múltiple en las ideas y las aspiraciones. Múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad. Múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no queremos amos, no queremos dirigentes, ni jefes, ni nos sentimos dirigentes, jefes, ni representantes de nadie.
Los humanistas no queremos un Estado centralizado, ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no queremos ejércitos policíacos, ni bandas armadas que lo sustituyan. Inmediatamente el humanismo entra en la discusión de las condiciones económicas. Sostiene que en el momento actual no se trata de aclarar detalles sobre las economías feudales, las industrias nacionales o los grupos regionales. Se trata de que aquellos supervivientes históricos acomodan su parcela a los dictados del capital financiero internacional. Un capital especulador que se va concentrando mundialmente. De esta suerte, hasta el Estado Nacional requiere para sobrevivir del crédito y el préstamo. Todos mendigan la inversión y dan garantías para que la banca se haga cargo de las decisiones finales. Está llegando el tiempo en que las mismas compañías, así como los campos y las ciudades, serán propiedad indiscutible de la banca. Está llegando el tiempo del paraestado, un tiempo en que el antiguo orden debe ser aniquilado. Parejamente, la vieja solidaridad se evapora. En definitiva, se trata de la desintegración del tejido social y del advenimiento de millones de seres humanos desconectados e indiferentes entre sí, a pesar de la penuria general. El gran capital domina no solo la objetividad, gracias al control de los medios de producción, sino la subjetividad, gracias al control de los medios de comunicación e información. En estas condiciones puede disponer a gusto de los recursos materiales y sociales, convirtiendo en irrecuperable a la naturaleza y descartando progresivamente al ser humano. Para ello cuenta con tecnología suficiente. Y así como ha vaciado a las empresas y a los estados, ha vaciado a la ciencia de sentido, convirtiéndola en tecnología para la miseria, la destrucción y la desocupación. No se requiere abundar en argumentación cuando se enfatiza que hoy el mundo está en condiciones tecnológicas suficientes para solucionar en corto tiempo los problemas de vastas regiones en lo que hace a pleno empleo, alimentación, salubridad, vivienda e instrucción. Si esta posibilidad no se realiza, es sencillamente porque la especulación monstruosa del gran capital lo está impidiendo. El gran capital ya ha agotado la etapa de economía de mercado en los países avanzados y en su reconversión tecnológica comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido, la desocupación creciente, la recesión y el desborde de los marcos políticos e institucionales marca el comienzo de otra época en la que ya los estamentos y los cuadros de dirección deben ser renovados y adaptados a los nuevos tiempos. Estos cambios de esquema no representan más que un paso hacia la crisis general del sistema en camino a la mundialización. Pero frente a esta irracionalidad, no se levantan dialécticamente las voces de la razón como pudiera esperarse, sino los más oscuros racismos, fundamentalismos y fanatismos. Y si es que este neoirracionalismo va a liderar regiones y colectividades, el margen de acción para las fuerzas progresistas queda día a día reducido. Por otra parte, millones de trabajadores han cobrado conciencia tanto de las irrealidades del centralismo estatista como de las falsedades de la democracia capitalista. Así ocurre que los obreros se alzan contra las cúpulas gremiales corruptas, del mismo modo que los pueblos cuestionan a los partidos y los gobiernos. Pero será necesario
dar una orientación a estos fenómenos que de otro modo se estancarán en un espontaneísmo sin progreso. Es necesario ir al tema central de los factores de la producción. Para el humanismo existen como factores de la producción el trabajo y el capital. Y están de más la especulación y la usura. En la actualidad es decisivo que la absurda relación establecida entre esos dos factores sea totalmente transformada. Hasta ahora se ha impuesto que la ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, justificando tal relación con el riesgo que asume la inversión, pero sin tener en cuenta el riesgo del trabajador en los vaivenes de la desocupación y la crisis. Aparte de la relación entre los dos factores, está en juego la gestión y decisión en el manejo de la empresa. En definitiva, la ganancia no destinada a la reinversión en la empresa, no dirigida a su expansión o diversificación, deriva en especulación financiera. La ganancia que no crea fuentes de trabajo deriva hacia la especulación financiera. Por consiguiente, la lucha justa y posible de los trabajadores consistirá en obligar al capital a su máximo rendimiento productivo. Pero esto no podrá implementarse a menos que la gestión y la dirección sean compartidas. De otro modo, ¿cómo se podría evitar el despido masivo, el cierre y el vaciamiento empresarial? Porque el gran daño está en la subinversión, la quiebra fraudulenta, el endeudamiento forzado y la fuga del capital. Y si se insistiera en la apropiación de los medios de producción por parte de los trabajadores, siguiendo las enseñanzas del siglo XIX, se debería tener en cuenta también el reciente fracaso del socialismo real. En cuanto a la objeción de que encuadrar al capital, así como está encuadrado el trabajo, produce su fuga hacia puntos y áreas más provechosas, ha de aclararse que esto no ocurrirá por mucho tiempo más, ya que la irracionalidad del esquema actual nos lleva a su saturación y crisis. Esta objeción, aparte del reconocimiento de una inmoralidad radical, desconoce el proceso histórico de la transferencia del capital hacia la banca, resultando de ello que el mismo empresario se va convirtiendo en empleado sin decisión dentro de una cadena en la que aparenta autonomía. Por otra parte, a medida que se agudice el proceso recesivo, el mismo empresariado comenzará a considerar estos puntos. La acción humanista no puede limitarse al campo de lo estrictamente laboral o reivindicatorio sindical, sino que es necesaria la acción política para impedir que el Estado sea un instrumento del capital financiero mundial, para lograr que la relación entre los factores de la producción sea justa y para devolver a la sociedad su autonomía arrebatada. En el campo político, la situación muestra que el edificio de la democracia se ha ido arruinando al resquebrajarse sus bases principales: la independencia entre poderes, la representatividad y el respeto a las minorías. La teórica independencia entre poderes se encuentra en la práctica severamente afectada. Basta pesquisar en muchas partes del mundo el origen y composición de cada poder para comprender las íntimas relaciones que los ligan. No podría ser de otro modo, todos forman parte de un mismo sistema. De manera que las frecuentes crisis de avance de unos sobre otros, de superposición de funciones, de corrupción e irregularidad, se corresponden con la situación global, económica y política de un país dado. En cuanto a la representatividad, desde la época de la extensión del sufragio universal, se pensó que existía un solo acto entre la elección
y la conclusión del mandato de los representantes del pueblo. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha visto claramente que existe un primer acto mediante el cual muchos eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos traicionan a los muchos, representando intereses ajenos al mandato recibido. Ya ese mal se incuba en los partidos políticos reducidos a cúpulas separadas de las necesidades del pueblo. Ya en la máquina partidaria, los grandes intereses financian candidatos y dictan las políticas que estos deberán seguir. Todo esto evidencia una profunda crisis en el concepto y la implementación de la representatividad. Los humanistas plantean transformar la práctica de la representatividad, dando la mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de los candidatos, porque aún existen en numerosos países leyes que subordinan candidatos independientes a partidos políticos, o bien subterfugios y limitaciones económicas para presentarse ante la voluntad de la sociedad. Toda ley que se oponga a la capacidad plena del ciudadano de elegir y ser elegido burla de raíz a la democracia real que está por encima de dicha regulación jurídica. Y si se trata de igualdad de oportunidades, los medios de difusión deben ponerse al servicio de la población en el período electoral en que los candidatos exponen sus propuestas, otorgando a todos exactamente las mismas oportunidades. Por otra parte, deben imponerse leyes de responsabilidad política, mediante las cuales todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el desafuero, la destitución o el juicio político, porque el otro expediente, el que actualmente se sostiene, mediante el cual los individuos o los partidos que no cumplan sufrirán el castigo de las urnas en elección futura, no interrumpe en absoluto el segundo acto de traición a los representados. En cuanto a la consulta directa sobre los temas de urgencia, cada día existen más posibilidades para su implementación tecnológica. No es el caso de priorizar los sondeos y las encuestas manipuladas, sino que se trata de facilitar la participación y el voto directo a través de medios electrónicos y computacionales avanzados. En una democracia real debe darse a las minorías las garantías que merece su representatividad, pero además debe extremarse toda medida que favorezca en la práctica su inserción y desarrollo. Hoy, las minorías acosadas por la xenofobia y la discriminación piden angustiosamente su reconocimiento. Y en este sentido, es responsabilidad de los humanistas elevar este tema al nivel de las discusiones más importantes, encabezando la lucha en cada lugar hasta vencer a los neofascismos abiertos o encubiertos. En definitiva, luchar por los derechos de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos. Pero también ocurre en el conglomerado de un país que provincias enteras, regiones o autonomías padecen la misma discriminación de las minorías merced a la compulsión del Estado centralizado. Hoy, instrumento insensible en manos del gran capital. Y esto deberá cesar cuando se impulse una organización federativa en la que el poder político real vuelva a manos de dichas entidades históricas y culturales. En síntesis, poner por delante los temas del capital y el trabajo, los temas de la democracia real y los objetivos de la descentralización del aparato estatal es encaminar la lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad, una sociedad flexible y en constante cambio, acorde con las necesidades dinámicas de los pueblos, hoy por hoy asfixiados por la dependencia. En la situación de confusión actual, es necesario discutir
el tema del humanismo espontáneo o ingenuo y ponerlo en relación con lo que nosotros entendemos por humanismo consciente. Es evidente que los ideales y aspiraciones humanistas campean en nuestras sociedades con un vigor desconocido hace pocos años atrás. El mundo está cambiando a gran velocidad. Y este cambio, aparte de barrer con viejas estructuras y viejas referencias, está liquidando a las antiguas formas de lucha. En tal situación surgen espontaneísmos de todo tipo que parecen acercarse más a catarsis y desbordes sociales que a procesos con dirección. Por esto es que al considerar a grupos, asociaciones e individuos progresistas como humanistas, aun cuando no participen de un movimiento humanista, estamos atendiendo a la unión de fuerzas en una misma dirección y no a un nuevo hegemonismo continuador de enfoques y procedimientos uniformadores. Consideramos que es en los lugares de labor y habitación de los trabajadores donde la simple protesta debe convertirse en fuerza consciente orientada a la transformación de las estructuras económicas. Pero también existen numerosas actividades que reúnen a miembros combativos de organizaciones gremiales y políticas. El humanismo no plantea que estos se desarraiguen de sus colectivos a fin de participar de otro tipo de movimientos. Todo lo contrario. La lucha por la transformación de sus cúpulas hace que se orienten más allá de simples reivindicaciones inmediatas y colocan a esos elementos progresivos en dirección de convergencia con los planteos humanistas. Vastas capas de estudiantes y docentes, normalmente sensibles a la injusticia, también irán haciendo consciente su voluntad de cambio a medida que la crisis general los afecte. Y, por cierto, la gente de prensa, en contacto con la tragedia cotidiana, está hoy en condiciones de actuar en dirección humanista, al igual que sectores de la intelectualidad cuya producción está en contradicción con las pautas que promueve este sistema inhumano. También son numerosas las posturas que, teniendo por base el hecho del sufrimiento humano, invitan a la acción desinteresada a favor de los desposeídos o los discriminados. Asociaciones, grupos voluntarios y sectores importantes de la población se movilizan en ocasiones haciendo su aporte positivo. Sin duda que una de sus contribuciones consiste en generar denuncias sobre esos problemas. Sin embargo, tales grupos no plantean su acción en términos de transformación de las estructuras que dan lugar a esos males. Estas posturas se inscriben en el humanitarismo más que en el humanismo consciente. En ellas se encuentran ya protestas y acciones puntuales susceptibles de ser profundizadas y extendidas. Pero así como existe un sector social amplio y difuso, que bien podríamos llamar campo humanista, el sector al que podríamos denominar campo antihumanista es no menos extenso. Desafortunadamente, existen millones de humanistas que aún no se han puesto en marcha con una clara dirección de transformación, al tiempo que, sin embargo, comienzan a aparecer fenómenos regresivos que se consideraban ya superados. A medida que las fuerzas que moviliza el gran capital van asfixiando a los pueblos, surgen posiciones incoherentes que comienzan a fortalecerse al explotar ese malestar, canalizándolo hacia falsos culpables. En la base de estos neofascismos está una profunda negación de los valores humanos. También en ciertas corrientes ecologistas desviatorias se apuesta en primer término a la naturaleza en lugar del hombre. Ya no predican que el desastre ecológico es desastre justamente porque hace peligrar a la humanidad, sino porque el ser humano ha atentado contra la naturaleza.
Según algunas de estas corrientes, el ser humano está contaminado y por ello contamina a la naturaleza. Mejor sería para ellos que la medicina no hubiera tenido éxito en el combate con las enfermedades y en el alargamiento de la vida. La tierra primero, gritan histéricamente, recordando las proclamas del nazismo. Desde allí a la discriminación de culturas que contaminan, de extranjeros que ensucian y polucionan, hay un corto paso. Estas corrientes se inscriben también en el antihumanismo porque en el fondo desprecian al ser humano. Sus mentores se desprecian a sí mismos, reflejando las tendencias nihilistas y suicidas a la moda. Una franja importante de gente perceptiva también adhiere al ecologismo porque entiende la gravedad del problema que éste denuncia. Pero si ese ecologismo toma el carácter humanista que le corresponde, orientará la lucha hacia los promotores de la catástrofe, a saber, el gran capital y la cadena de industrias y empresas destructivas, parientes próximas del complejo militar industrial. Antes de preocuparse por las focas, se ocupará del hambre, el hacinamiento, la mortinatalidad, las enfermedades y los déficits sanitarios y habitacionales en muchas partes del mundo. Y destacará la desocupación, la explotación, el racismo, la discriminación y la intolerancia en el mundo tecnológicamente avanzado. Mundo que por otra parte está creando los desequilibrios ecológicos en aras de su crecimiento irracional. No es necesario extenderse demasiado en la consideración de las derechas como instrumentos políticos del antihumanismo. En ellas la mala fe ha llegado a niveles tan altos que periódicamente se publicitan como representantes del humanismo. Tan enorme es la mala fe y el bandolerismo en la apropiación de las palabras que los representantes del antihumanismo han intentado cubrirse con el nombre de humanistas. Sería imposible inventariar los recursos, instrumentos, formas y expresiones de que dispone el antihumanismo. En todo caso, esclarecer sobre sus tendencias más solapadas contribuirá a que muchos humanistas espontáneos o ingenuos revisen sus concepciones y el significado de su práctica social. En cuanto a la organización del movimiento humanista, este dinamiza frentes de acción en el campo laboral, habitacional, gremial, político y cultural, con la intención de ir asumiendo un carácter cada vez más amplio. Al proceder así, crea condiciones de inserción para las distintas fuerzas, grupos e individuos progresistas, sin que estos pierdan su identidad, ni sus características particulares. El objetivo de tal acción consiste en promover la unión de fuerzas capaces de influir crecientemente sobre vastas capas de la población, orientando con su acción la transformación social. Los humanistas no somos ingenuos, ni nos exaltamos con palabras vacuas. En ese sentido, no consideramos a nuestra propuesta como la expresión más avanzada de la conciencia social, ni pensamos en nuestra organización en términos indiscutibles. Los humanistas no fingimos ser representantes de las mayorías. En todo caso, actuamos de acuerdo a nuestro parecer más justo, apuntando a las transformaciones que creemos adecuadas y posibles en este momento que nos toca vivir. Para terminar con esta exposición, quisiera transmitir a ustedes mi personal preocupación. De ninguna manera pienso que vamos hacia un mundo deshumanizado, tal cual nos lo presentan algunos autores de ciencia ficción, algunas corrientes salvacionistas o algunas tendencias pesimistas. Creo, sí, que nos encontramos justo en el punto. Por lo demás, muchas veces presentado en la historia humana, en que es necesario elegir entre dos vías que llevan a mundos opuestos. Debemos elegir
en qué condiciones queremos vivir. Y creo que en este peligroso momento la humanidad se apresta a hacer su elección. El humanismo tiene un papel importante que jugar a favor de la mejor de las opciones.